Bienvenidos a nuestro programa informativo. Un saludo afectuoso a todos nuestros televidentes. Gracias por elegirnos como su fuente confiable de noticias. Comenzamos. José Villavicencio, presidente nacional del FUT, explica que la marcha de las organizaciones sociales en Quito y otras ciudades del país se realiza para oponerse a las políticas gubernamentales, defender los derechos laborales y sociales y rechazar la eliminación de subsidios. Aquí la noticia. Hemos iniciado en pocos minutos esta jornada en las 23 provincias del país, pese que las actividades empezaron desde la mañana, así que estamos culminando con éxito esta jornada para condenar la política neoliberal del presidente Noboa. ¿Cuáles son los territorios de ustedes? Bueno, nosotros hemos planteado primero exigir al gobierno que vote abajo el decreto 308 que se incrementan los precios de los combustibles y que esto afecta al incremento de la inflación, el alto costo de vida, el poder adquisitivo, la especulación, y el afectado es el pueblo ecuatoriano, pero también para exigirle al gobierno que atienda al sector social, que deje de responder al Fondo Monetario Internacional, a las multilaterales, y que se dedique a resolver los problemas del país. En Chimborazo, la FEUNAS, junto al Frente Unitario de Trabajadores, Frente Popular, FEUE y otras organizaciones, protestan contra la eliminación de subsidios. Expresan su descontento con las políticas gubernamentales que impactan a los sectores más vulnerables de la sociedad. Aquí la noticia. Abajo las mentiras del gobierno nacional en contra de los pueblos. ¡Viva la unidad de los pueblos de Chimborazo! ¡Viva el seguro social campesino! ¡Viva los jubilados del seguro campesino! ¡Viva! El seguro no se vende, el seguro se defiende, el seguro no se vende, el seguro se defiende. Giovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, advierte que si el presidente Daniel Noboa decide aumentar nuevamente el precio de los combustibles, saldrán a las calles a protestar. La declaración refleja el descontento y la disposición a movilizarse contra dicha medida. Aquí la noticia. Hay decenas de miles de compatriotas en las 23 provincias del país. Han confluido sectores de sindicatos, de obreros, por supuesto de maestros, de jóvenes, de mujeres, de pequeños comerciantes, del pueblo en general, para en unidad de acción hablar fuerte y claro al gobierno de Daniel Noboa que estamos contra la elevación de la gasolina. Reclamamos la derogatoria inmediata del decreto 308 y no vamos a parar la lucha. Este es apenas el inicio de una serie de acciones que tendrán que desenvolverse. El próximo viernes está anunciada una nueva elevación de la gasolina y eso efectivamente va a seguir incendiando las calles del país. Entonces, en este caso, esta es una de las primeras medidas que se van a tomar entonces. Por supuesto, mientras existan medidas que afecten la vida de las familias ecuatorianas, mientras haya gobiernos indolentes que solamente piensan en los grupos de la oligarquía y no en el pueblo tiene el derecho democrático y constitucional de ejercer la resistencia en calles y plazas de todo el Ecuador. Leonidas Sisa, presidente de la CONAIE, señala que respetan y apoyan todas las formas de lucha y sectores, pero que la decisión de movilizarse debe ser orgánica. Añade que no han tenido tiempo suficiente para avanzar en esa dirección, reflejando las políticas de cada sector. Aquí la noticia. Creo que aquí ha habido una interpretación de acuerdo a las condiciones políticas de cada sector. Nosotros, respetuosos en todas las formas de lucha, hemos respaldado la lucha de todos los sectores. Lo mismo que pasó, no se olviden, yo tengo en la memoria 2021, junio 2021, antes de ir al 4 de septiembre, levantaron los hermanos también, nosotros saludamos, nunca hemos estado en contra. Lo que hemos dicho es que en las condiciones, en las circunstancias orgánicas que tiene la CONAIE, en este momento salir de noche a la mañana es complicado, por las cuales, una vez saludado, una vez respaldado también, que seguramente, como en Cotopaxi, por ejemplo, van a salir algunas delegaciones, va a haber una participación, pero para ir a una decisión de movilización y que se sostiene, siempre son decisiones orgánicas, a las cuales no hemos tenido el tiempo para poder avanzar. Si no ha habido una interpretación más o menos como que la CONAIE está en contra o cuestiones así, no. Respaldamos, saludamos
apoyamos y en las provincias que pueden participarán, pero ya de una cuestión orgánica, eso será para los siguientes días. En Azogues, afiliados al Seguro Campesino, maestros y trabajadores están protestando en contra de la eliminación de los subsidios a las gasolinas. La manifestación refleja la preocupación de estos sectores por el impacto económico y social de las medidas gubernamentales. Presentamos la noticia. Bueno, seguimos avanzando. Sigue avanzando el Seguro Social Campesino, diciéndole al gobierno, al presidente de Cartón que se vaya a su casa. ¿Por qué? Porque no tiene... Esteban Torres, viceministro de Gobierno, afirmó que sin la participación del sector de transporte y de sectores sociales como la CONAIE, la marcha planificada para el 4 de julio perderá toda su fuerza. Según Torres, estos grupos son esenciales para el éxito de la movilización. Presentamos la noticia. Esperemos que esto sea en paz. El derecho a pronunciarse es algo normal. Nadie está de acuerdo en todo. Hay derechos a disentir. Pero eso sí, sin destrucción, sin paralización y sin caos, porque ahí sí se afecta al ciudadano que quiere. Y si hay violencia, entonces intervendrá la policía, intervendrá el control. Por precautelar el orden es justamente una función del Estado y del gobierno, pero lo vamos a hacer con la debida mesura y calma, porque tampoco vamos a caer en provocaciones que lo que buscan justamente es una reacción indebida del gobierno. Así y ellos están reaccionando justamente por la elevación de los combustibles. Ellos reaccionan por la elevación de los precios del combustible. ¿Quiénes? Los que van hoy día... Así es, hoy son dos organizaciones, básicamente UNE y FUT, las que están en este tema, pero hay que decir también la verdad. Sin el sector del transporte, sin ciertos sectores sociales como la CONAIE, la marcha pierde toda. Leonidas Sisa, presidente de la CONAIE, anunció que el 19 y 20 de julio se realizará una asamblea con todas las autoridades de comunidades, pueblos y nacionalidades para debatir sobre subsidios, políticas del FMI, participación electoral y políticas de alianzas. Presentamos la noticia. Hemos convocado para topar el tema de los subsidios y las políticas del Fondo Monetario Internacional, una definición sobre la participación electoral y tercero, sobre una política de alianza. Esto se dará en la asamblea con todas las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades en los siguientes días, y ahí saldrán las resoluciones definitivas. ¿Para cuándo más o menos? ¿Habría una fecha, Leonidas, o no? Sí está, para el 19 y 20 de julio está convocado, va a ser un conclave cerrado, donde podamos discutir con mucha responsabilidad todos los que estamos definiendo dentro de la línea del movimiento indígena del... Diego Chimbo, abogado de Pablo Muentes, afirma que el Banco del Pacífico patrocinó la defensa de Mayra Salazar. La declaración se basa en un audio filtrado en el que Juan Francisco Fierro, abogado del banco, conversa con Leonardo Toledo, abogado de Salazar. Presentamos la noticia. Y yo no quiero aprovechar este momento para coger y comenzar a revictimizar a Pablo, ¿ya? Porque para mí es un momento gigante decir Mayra Salazar miente, la evidencia está ahí, cobraron por ese dinero, pagaron con la plata del Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico patrocinó la defensa de Mayra Salazar, en la que hizo una cooperación eficaz. Y en esa cooperación eficaz aparece de víctima el Banco del Pacífico. ¿Quién costeó esa defensa? Por Dios. Eso no puede pasar. La asambleísta Jaire Noriega denuncia que Ecuador es un laboratorio de la UFARE, donde las derechas usan el poder judicial para perseguir a líderes políticos de Revolución Ciudadana y de las izquierdas, en el contexto de la situación legal del exvicepresidente Jorge Glass. Aquí la noticia. Ya desde hace varios años el Ecuador se convirtió en un laboratorio de lawfare, en un laboratorio en el cual las derechas a través del Poder Judicial, las derechas a partir de la politización de la justicia, de la judicialización de la política, han perseguido a innumerables líderes políticos, no solamente de Revolución Ciudadana, sino también de las izquierdas. Recordemos también que y miembros del movimiento indígena en este país han sido perseguidos. Recordemos también el último caso de la periodista Alondra Santiago, quien fue revocada su visa por mantener una posición firme, crítica en contra del gobierno de Daniel Noboa. Lo que hemos visto en estos últimos 7 años ha sido precisamente eso, la judicialización de la política y el bloqueo, la
digamos, el tener ahora mismo una democracia restringida, y en ese sentido el que el día de hoy legisladores a nivel internacional, figuras absolutamente respetables y con profunda legitimidad a nivel internacional, se pronuncien a favor de la libertad de un asilado político como es Jorge Glass, para nosotros como Revolución Ciudadana, como bancada, es fundamental. Joana Ortiz, asambleísta de la Comisión del Trabajo, instó a la Asamblea Nacional a considerar un proyecto de ley que urge al presidente Daniel Noboa a declarar emergencia fiscal en los gobiernos autónomos descentralizados por falta de asignaciones. Presentamos el detalle de la noticia. En este contexto, las preasignaciones constitucionales que el Estado central tiene que transferir del presupuesto general del Estado a los gobiernos autónomos descentralizados como parte de su autonomía financiera deben ser anuales, directas, oportunas, automáticas y sin condiciones. En consecuencia, el pueblo ecuatoriano debe saber que los GAT tienen derecho a recibir el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes del presupuesto general del Estado, debiendo distribuirse en una proporción del 27% para los consejos provinciales, el 67% para los municipios y distritos metropolitanos y el 6% para las juntas parroquiales. Por lo tanto, ninguna función del Estado puede interferir en la autonomía financiera. La Cancillería confirmó la liberación de una familia ecuatoriana que había sido secuestrada en México. Las autoridades agradecieron la colaboración de las fuerzas de seguridad mexicanas y destacaron el esfuerzo conjunto que llevó a la liberación de los compatriotas. Presentamos la noticia.